Muy buenos días tengan todos ustedes. El tema del día de hoy es Introducción al Derecho General. Comenzaremos dándoles una pequeña introducción de lo que se llevará a cabo en este podcast. Como verán, en el presente podcast se muestra una breve explicación de los conocimientos de estudio del derecho, en donde nos introduciremos a hablar sobre algunos temas en específicos que van acorde consigo mismo. Los temas a tratar son los siguientes: definición del derecho, tipos de valores en derecho, características de la norma jurídica y clasificación de las leyes. Con base a los siguientes temas se toman en cuenta distintas explicaciones, definiciones y algunos casos que ocurren actualmente en la sociedad, para que así con base a esos ejemplos dejemos bien en claro para nos sirve saber un poco más sobre el derecho, a nosotros como ciudadanos, ya que el objetivo es conocer, hablar y explicar las finalidades de los derechos laborales y los aspectos a considerar para su uso adecuado. Comencemos con el podcast. Durante el transcurso de este tiempo traemos como dato importante para ustedes un poco sobre el tema a dialogar sobre el derecho laboral. Pero como primer punto, ¿alguien de ustedes, compañeros, aquí presentes, sabe lo que es el derecho laboral o el significado abarcado de lo que se conoce como derecho? Sí, creo que al menos todos tenemos un poco de entendimiento de este tema. Tal vez no al 100%, pero sí tenemos una mínima idea. Y si no es así, pues aquí nos ayudamos entre todos para comprender mucho mejor el tema. Pero entonces, ¿qué opinan, compañeros? ¿Empezamos con el debate? Sí, Pues miren, de mi parte, a mi punto de vista, yo opino que puede ser aquel ordenamiento jurídico que regulan las relaciones establecidas en una determinada nación o entre estados. Efectivamente, claro, yo también tengo entendido que puede ser aquel que se refiere de manera general al conjunto de normas jurídicas vigentes en un país, o incluso la palabra derecho también puede tener el sentido de recto, correcto o justo. Exacto, Sergio y Bere. Ambos tienen la razón, ya que la expresión tener derecho significa que algo es de alguien por justicia de igualdad, como son los derechos humanos, derechos de los niños y derechos civiles. pero claro que no olvidemos que el derecho abarca una serie de normas y leyes determinadas formalmente por la jurisprudencia de cada nación o estados divididos en derecho objetivo, subjetivo, derecho positivo o natural, derecho civil y penal y las ramas del derecho que abarcan los derechos de las áreas específicas. Sí, así como también suele representarse como el conjunto de principios que imponen normas y deberes que regulan la conducta humana y cuya base fundamental es la justicia y la igualdad en una sociedad. Entonces, como base clara, se puede decir que el derecho ayuda a resolver conflictos que se presentan en torno a la convivencia entre ciudadanos. Sí, ya que se basa fundamentalmente en las relaciones sociales, en las que éstas determinan su carácter y contenido, y a la vez tiene un carácter general, ya que se aplica a todas las personas e incluso es evolutivo porque se adapta al desarrollo de la vida social. Claro, un ejemplo sería la sociabilidad entre los hombres, los expuestos que estos pueden estar ante las constantes violaciones de sus derechos, como por ejemplo la escasez de los productos necesarios para su subsistencia. Estas circunstancias pueden llevar a una colaboración entre ciudadanos, pero también puede provocar conflictos entre ellos. Oh, entonces, por todo lo señalado anteriormente, se puede decir que una definición del derecho es resolver y evitar conflictos entre los ciudadanos, así como proporcionar medios que hagan posible la cooperación social. Sí, e incluso no se nos debe pasar que el derecho también tiene principios generales como pueden ser equidad, libertad, justicia, inocencia, igualdad, fraternidad, legalidad, separación de funciones, debido a proceso, entre otros. Pero también se tiene que saber que el derecho laboral también puede ser conocido como derecho del trabajo
o derecho social, porque es la rama del derecho que se encarga de velar por los intereses de los trabajadores y el bien social. Un caso podría ser esta sin justificación en el caso Stasi. Miren, es que sin tener en cuenta que era cabeza de hogar, una mujer que trabajó durante varios años en una entidad pública como supernumeraria, fue desvinculada sin causa justa de su trabajo y sin que se tuviera en cuenta su situación personal, madre cabeza de una familia y además manteniendo a un discapacitado. La demandante argumentó que se le habían violado sus derechos a la estabilidad reforzada, pues todavía debía responder por su hijo, que parecía de autismo severo y que ameritaba un tratamiento especial, que era costoso, y pues lo que le daban en sí no era mucho. La corte consideró que se le debía dar un trato especial a la mujer debido a las circunstancias que la rodeaban. La corte protegerá entonces los derechos fundamentales del accionante y de su hijo. Por eso ordenó el reintegro y que se adelante tuviera una cuenta la condición de su hijo y su figura como madre de cabeza de familia. O sea que pues, prácticamente sí la tomaron en cuenta con sus derechos. Ah, ya me queda más claro de lo que es el derecho y el derecho laboral, ya que sin el derecho sería todo completamente diferente. Sí, como ya hemos adelantado, ahora nos queda más comprendido todo, ya que la rama del derecho laboral es un sistema normativo que regula todos y cada uno de los aspectos que están relacionados con el trabajo dependiente, autónomo y sus múltiples relaciones laborales. Hola amigos, nosotros les hablaremos sobre algunos valores que están dentro del derecho, para que conozcan más sobre esto, ya que son muy importantes, ya que también nosotros debemos saber. La justicia es considerada como el valor jurídico por excelencia y uno del cual se presenta más. Ahora les explicaremos cómo se relacionan el derecho y la justicia, ya que son diversas posturas. La primera es que mantienen que la justicia es el criterio orientador esencial del derecho, concepción ius naturalista. Esta define que la justicia no es el elemento esencial del derecho, concepción positivista. Pero a todo esto, ¿qué es positivismo? Según Comte, el positivismo jurídico en el campo de la jurisprudencia consiste en declarar que el principio y fundamento tanto del conocimiento como de la realidad son los hechos y los contenidos concretos de las experiencias sensibles. Otra más y no menos importante es que consideran que la justicia es el valor fundamental cuya consecución debe seguir el derecho. Además, la concepción ius naturalista, justicia y derecho están unidas de una manera esencial. No puede considerarse el uno sin el otro. Por eso identifican al derecho precisamente con la justicia y que las normas jurídicas para definirse como tales deben ser conformes con el contenido justo de las normas del derecho ideal, derecho natural, y si no lo hacen, no son un auténtico derecho. El positivismo es la idea de justicia, no es intrínseca al derecho, sino que ésta vincula a los juicios de moral.
Cuando se afirma que una determinada disposición es justa o injusta, se está llevando a cabo una valoración moral y subjetiva. Una norma es jurídica porque reúne algunos determinados requisitos formales, independientemente de que su contenido sea justo o no lo sea. La posición ecléctica defiende que la justicia no es un elemento de la esencia del derecho, sino un valor ideal que éste se debe intentar realizar. Ahora, un poco de los valores jurídicos colectivos. Y para eso, ¿qué son los valores colectivos? Los valores colectivos son aquellos que contemplan interés de un grupo social. Podemos considerar como los más relevantes los siguientes: la paz social, el bien común y la seguridad jurídica. Como primera, encontramos la paz social, la cual es una aspiración de cualquier grupo por conseguir que las relaciones dentro del mismo se lleven a cabo de un modo pacífico. Este valor solo puede ser fruto de la justicia. Como García Maínez lo distingue, es un sentido objetivo y un sentido subjetivo. En el primero, entendemos como paz social la eficiencia de un sistema que realiza los valores para cuyo logro fue instituido. En el segundo, lo entendemos como la convicción de que las reglas ordenadoras eficaces son también justas. Así, la eficacia y la justicia se deben armonizar para lograr que este valor que estamos tratando se realice y se aplique en la sociedad. El siguiente es el bien común, aunque en ocasiones nos vemos obligados a dar primacia a la esfera colectiva frente a la individual. En áreas de la supervivencia de un grupo, no se puede pensar que es posible conseguir el bien de una colectividad si sus miembros se encuentran insatisfechos y sin posibilidades de realización personal. El auténtico bien común se alcanza cuando los miembros de una sociedad gozan de la posibilidad de acceder a los medios que son necesarios para satisfacer sus necesidades y para el desarrollo y perfeccionamiento de su personalidad. Otra más es la seguridad jurídica, el cual está vinculado al concepto de Estado de Derecho. La propia existencia del Estado es fuente de seguridad al afianzar el monopolio de la coacción y actuar a través de las normas jurídicas. Se pueden diferenciar dos dimensiones: las certezas del orden jurídico y la confianza en el orden jurídico. En general, los elementos básicos de la seguridad jurídica son la generalidad. Trata de que las normas sean aplicables a la gran mayoría de los ciudadanos y de los casos. La publicidad. Esta habla de que se publiquen en los medios lo necesario para favorecer al conocimiento por parte de los miembros de una sociedad. Claridad, que sean inteligibles para todos. La irretroactividad es que no se publiquen a casos y situaciones anteriores a la entrada en vigor de la norma. La plenitud nos dice que no se dejen casos sin tener cobertura legal. Los valores jurídicos individuales son los que afectan a los intereses de los individuos y se han convertido en los ejes en torno a lo que gira los derechos humanos. Estos valores son la dignidad personal, la libertad personal y la igualdad personal. La dignidad personal es garantía de que la persona no será objeto de ofensas y humillaciones, sino que implica la afirmación positiva del pleno desarrollo de su personalidad. Es decir, el reconocimiento total de autodisponibilidad de las posibilidades de actuación de cada ser humano y de la autodeterminación nacida de la protección histórica de la razón humana. Otra es la libertad personal. En esta algunos autores de la actualidad, más que de libertad, hablan de autonomía personal, condición de la moralidad, de los sujetos que se constituyen en valor y que exigen el reconocimiento de la libre decisión individual sobre los propósitos, intereses siempre que no afecte a terceros, o exige el respeto a la posibilidad de adopción por los sujetos de decisiones racionales no contrañidas. La igualdad personal es un valor peculiar que ha llevado parte de la doctrina a considerarlo
un principio normativo, pues la realidad empírica nos demuestra que las diferencias existentes entre los hombres son múltiples y constantes, pero, basados en la dignidad, se puede declarar que todos los seres humanos son básicamente iguales, y así deben de ser tratados en cuanto miembros de la sociedad. Se reconocen dos manifestaciones de valor: igualdad. Formal y material. En su dimensión formal se refiere al principio de igualdad ante la ley. La igualdad material supone el equilibrio de bienes y situaciones económicas y sociales. I don't wanna know, no, 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 who's taking you home, 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 home. I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, no, I don't wanna know. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. And you know I can't take it. Baby, you're a real place, I know reminds me of you. Do you think of me, what we used to be? Is it better now that I'm not around? Sabritas, ¿y tú qué harías por ella? Buen día, joven Billy Arturo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Melissa. El siguiente tema del que hablaremos son las características de la norma jurídica. Así es, Brenda. Primero hablaremos de lo que es la bilateralidad. Empezaré dándoles una pequeña definición. Resume uno de los efectos fundamentales de la norma y en general del propio ordenamiento jurídico. La ordenación de la vida de los hombres en su fase exterior, en sus interferencias intersubjetivas, se realiza a través de la legitimación en algunos sujetos a exhibir de otros determinados comportamientos y en otras personas la creación del deber de cumplir con comportamientos que pueden ser exigidos por otros. Es decir, la norma jurídica crea deberes y derechos. ¿Nos podrías mencionar alguna experiencia o ejemplo? Claro, pero antes te daré otra definición de lo que es la unilateralidad y ahora sí te daré un ejemplo. Un claro ejemplo es la donación de bien mueble, un tipo de contrato generoso donde la donación está definida en el Código Civil como un acuerdo entre las partes donde una de ellas recibe el nombre de donante y la otra donataria. El donante se obliga a transferir la propiedad de un bien de forma totalmente gratuita. Ahora, ¿me podrías mencionar otro ejemplo, pero ahora de la bilateralidad? Así es, Austin. Es cuando, por ejemplo, se hace un contrato individual del trabajo. Es el documento oficial que ampara a dos partes interesadas al acordar del trabajo. Se utiliza para amparar los intereses de las dos partes directamente afectivas. El contratante y contratado en este documento se pactan los beneficios, prestaciones y responsabilidades de ambas partes, así como la cantidad que recibirá cada determinado plazo. Pero mira, te explico. Existen dos tipos, pero de estos pueden ser gratuitos como la donación, legado, el testamento, la renuncia o el precario, que son sin dinero, y los honorosos, la compra, venta, alquiler, permuta, gravamen, que son con dinero. Muy interesante, Billy, pero ¿me podrías decir qué es posible hacer en caso de la coercibilidad? Ok, te puedo decir que en caso de inobservancia es posible hacer valer la norma mediante la fuerza. Se entiende que se trata de una fuerza legal y legítima. Oye, ¿y tú me podrías decir qué entiendes por incoercibilidad? Por lo que he escuchado, con deberes morales.
Así es, Veré, los deberes morales son incoercibles, es decir, su cumplimiento ha de efectuarse de manera espontánea. Por el contrario, el derecho tolera y en ocasiones incluso ordena el empleo de la fuerza como medio para conseguir la observancia de sus preceptos. Y hablando de otro término, ¿la generalidad entra en el fuero? Sí, la generalidad se ubica a sí mismo como carácter fundamental de la norma jurídica. Se hace consistir a la generalidad en lo siguiente. La norma jurídica prevé para categorías de personas y no para personas en particular. Pues mira, del fuero te puedo decir que es la protección y conjunto de privilegios y o excepciones jurídicas de las que goza un territorio o una persona. Me gustaría mencionar un ejemplo de la abstracción, que es así como se entiende por generalidad, el que la norma dispone para categorías de sujetos abstractamente determinados. Se llega a concebir la abstracción en el sentido de que la norma no dispone para casos concretos, para hechos particularmente determinados, sino para categorías de hechos. En el artículo 367 que menciona, dice que comete el delito de robo el que apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho o sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella, con arreglo a la ley. El artículo 367 nos dice, comete el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena mueble sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo de la ley. Bueno, pues a mí me pasó algo parecido. Y pues ya para concluir este tema, te digo que las normas jurídicas, pues es una regla de conducta dictada o promulgada por un carácter legítimo para regular la conducta humana, por ejemplo, de una prescripción o prohibición. Presupone que el incumplimiento genera una sanción coercitiva y las normas religiosas son aquellas emanadas de alguna autoridad religiosa, ya puede ser como la iglesia o la burocracia sacerdotal o algún líder espiritual. Ahora hablaremos un poco de leyes. Estas pueden ser imperativas, prohibitivas y permisivas declarativas. Las leyes imperativas son las que se imponen al ciudadano de manera absoluta y no pueden derogarse o modificarse por acuerdo de los particulares. Otra clasificación son las leyes permisivas. Estas leyes entrañan un mandato a todas las personas en el sentido de que respeten el derecho que aquellas reconocen al titular. Estas no ordenan ni prohíben algo, sino que simplemente conceden una facultad a una persona para que ejecute a su libre arbitrio determinado derecho. También están las leyes declarativas o supletorias. Son las que rigen solamente cuando las personas no expresan su voluntad en otro sentido. Están estrechamente ligadas al principio de autonomía de la voluntad. Un ejemplo de las leyes declarativas sería cuando muere un padre. La ley decidirá cuál de los herederos tienen derecho sobre las posesiones de éste. Existen dos posibilidades. La primera es que si el de cuyos tuviera 4 hijos y decide dejarle la casa al mayor, los otros 3 no pueden pelear ni ganar un juicio, ya que lo que diga el testamento es ley. Por otro lado, en el caso de la repartición de un bien inmueble, casi siempre por la imposibilidad de dividir el bien, la escritura se convierte en un usufructo vitalicio. Un usufructo vitalicio significa que la persona o personas poseen el uso, goce y disfrute de este, pero no son los dueños. La última clasificación son las leyes prohibitivas. Estas son las que mandan no hacer algo, prohíben o impiden determinada conducta, como las leyes penales, como el homicidio que prohíbe matar, el robo, un fraude, una violación o acopio de armas.
pero estamos de acuerdo en que la ley no es como la dictan, y menos en México. Un caso cercano que le sucedió a una tía estando en Puebla, la quisieron asaltar, los vecinos se dieron cuenta de eso y pues fueron a ayudarla, golpearon al asaltante, en eso llega la patrulla, se lo llevan, pero para eso también se llevan a mi tía, le dicen que tiene que hacer un procedimiento, va y casi se queda ahí toda la noche y nada más todo lo que hizo para que el delincuente se quedara solo ahí unos días. La verdad es que en este tipo de casos de las leyes prohibitivas en México es muy difícil que hagan pagar a alguien que haya corrompido estas leyes. Según el artículo 307 del Código Penal, al responsable de cualquier homicidio simple e intencional que no tenga prevista una sanción especial en este código, se impondrá de 12 a 24 años de prisión. Pues yo pienso que 24 años realmente no son suficiente castigo para ese delito, pero a veces ni a semanas llegan que estén en la cárcel o a veces ni siquiera la pisan. Y pues hay muchas publicaciones sobre asaltos y homicidios y todo eso, y pues las personas de ese lugar conocen a los culpables, pero al país no le interesa y la policía está tan corrompida que ni siquiera hacen nada. Muy interesante ese tema, compañero. Y tocando otro tema, ¿han escuchado hablar sobre fuentes reales? Sí, son conjunto de factores y elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas. Ahí entra lo que es la jurisprudencia. Claro, ya sabemos que para que ésta exista es necesario que dicha interpretación se aplique a 5 cosas concretas, continuas y en el mismo sentido. Leí sobre un caso en donde mencionaban la jurisprudencia. El conductor llega ebrio a su trabajo y lo despiden, y no causó un perjuicio a la empresa. Las conductas graves en el ámbito laboral pueden desembocar en el trabajo. Sí, pero sin embargo a veces no está clara la línea que separa una simple sanción del despido. Así es, y el conductor puso una demanda y logró su indemnización. Las costumbres también forman parte de las fuentes reales. La costumbre es el acto u omisión que se repite constantemente en un medio social, creando un sentido de obligatoriedad. Cuando la ley se lo otorga, ya no es costumbre. Un ejemplo es lo que sucede en la localidad británica de Cooper's una competición realmente apasionante, y es la carrera del queso rodante. Esta consiste en lanzar un enorme queso desde lo alto de una elevada colina. Rodando por la pendiente, la bola láctea llega a alcanzar velocidades cercanas a los 100 km/h, y detrás de él se lanzan las personas tratando de atraparlo. La mayoría acaba la competición con contusiones en diversos tipos e incluso en la edición de 2009 murió un conejo arrollado por la muchedumbre. Suena algo divertido, pero trae consecuencias de que se lastimen y ocasionar la muerte de un animal como el conejo que murió por esa costumbre. Yo sé de otra costumbre extraña que sucede en Nejava, en El Salvador. Cada 31 de agosto se celebra en esa localidad la llamada Batalla de las Bolas de Fuego, en la que dos bandos formados por decenas de personas se lanzan bolas encendidas, hechas de trapo y alambre, y remojadas con gasolina y gas. También escuché sobre esa costumbre que surgió para celebrar el hecho de que la lava del volcán de San Salvador no dañó a la ciudad cuando entró en erupción en 1917. Sí, en esta batalla no existen reglas de ningún tipo y hasta los turistas y los curiosos pueden ser agredidos con las bolas inflables. Lo raro es que, al parecer, solo ha habido 7 muertos desde que comenzó a celebrarse esta llameante fiesta. Qué bueno que lo comentas para no ir.
Bueno, pues existe otra costumbre muy extraña que sucede en la ciudad de Solapur, India. Tienen la costumbre de lanzar a los recién nacidos desde una altura de 15 metros a una lona que está en manos de las personas. Los pequeños son arrojados desde el techo de un templo. Esa es una costumbre muy antigua y aunque parece realmente peligrosa, las personas afirman que nunca se ha producido un accidente. Esa costumbre es peligrosa porque afecta a bebés y aunque hasta la fecha no ha sucedido nada, siempre va a haber la primera vez. ¿Y en dónde quedan los derechos? Son bebés y aún no se han desarrollado bien. Su cuerpo es frágil y fácilmente se puede lastimar, más si lo estás aventando de una altura de 15 metros. Sabemos que a un bebé se le debe tratar con cuidado. Tienes toda la razón, compañero, pero porque ellos llevan practicándolo desde hace mucho tiempo. Para ellos ya es normal y no lo ven como algo malo. Que los ejemplos que hablaron durante el video les pueda servir por si algún día tienen un caso similar, ya tendrán la idea de cómo reaccionar y enfrentarlo. No se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle like.